Vamos a conversar ahora, y hace bastante que no hablo con ella, que la aprecio mucho, la quiero mucho. Es Teté Dedín, la doctora Teté Dedín. Hola doctora, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Soy Macu. Hola Macu, qué lindo volver a hablar con vos. ¿Cómo ¿Viste? estás? Te extrañamos, entonces siempre te tenemos cerca. Un placer que me vuelvan a invitar. Vos sabés que hace un rato yo estaba hablando del programa, presentando el programa, y tenía mi primera invitada, astróloga, Priscila Maciel, de Los Astros Dicen ahí en Instagram, que tiene como 200.000 seguidores. Cuando dije que iba a hablar con vos, que no te conocía, dije, la historia es increíble porque se recibió de doctora y después fue descubriendo todo lo holístico y todo lo, no sé, sanarse en forma integral, qué sé yo, no sé, prevención, etcétera. Y me dijo, uy, qué interesante, por favor, después quiero escuchar esa nota. Así que no sé si la presenté bien o no, pero quiero que le cuentes vos a la gente de Teresita, tú, de vos. Ok, ok. Bien, como decís, soy médica desde hace 20 años, pero siempre me dediqué a una medicina integrativa. Una medicina donde buscaba integrar la parte emocional, también la parte psicológica, energética de la persona para su sanación. Esto fue como un crecimiento personal que después lo terminé como volcando en mi medicina. Pero ¿cómo lo descubriste? Porque vos te recibiste de médica tradicional, digamos. Claro, en realidad me recibí, entré en una crisis porque yo sentía que había algo más atrás de la enfermedad. Veía que la gente se enfermaba, sobre todo los niños, porque yo me estaba especializando para pediatría, y me da cuenta que charlando con las madres y con los niños en las internaciones veía que el contexto en el que vivía el niño, por supuesto que le iba a dar una inclinación a una enfermedad, porque el contexto no era un contexto sano. Y ahí empecé a cuestionarme Para de que describirme ese claramente tenía, contexto, estrés, o sea, un claro, contexto en el hogar. claro, exactamente, ¿no? Con padres con algún tipo de violencia o estrés, o un tema de mala alimentación, eh, con necesidades básicas sobre todo, pero del entorno con situaciones de estrés general de los padres sobre todo, ¿no? De falta de conexión con los hijos. Eh, y eso a mí me lleva a cuestionarme de que, claro, yo decía, ¿cómo no se va a enfermar ese niño en el contexto en el que vive? Y ahí empecé a cuestionarme que tenía que haber algo más atrás de la enfermedad, alguna causa emocional, psicológica, ambiental, que genere que el niño se enferme. Claro. Y, y para eso yo necesitaba tiempo para hablar con la madre, para hablar con el niño, y la medicina tradicional no me permitía tener ese tiempo disponible. Y ahí fue donde decidí no ejercer, dije yo no voy a ejercer esta medicina porque no es lo que yo busco como medicina, yo quiero saber por qué se enfermó el niño, por qué se enfermó la madre, de qué manera poder desarticular esa raíz que está enfermando el niño. Y ahí empecé yo mi camino holístico, investigando y buscando, con la homeopatía primero, que me daba herramientas y un conocimiento donde me permitía abordar más el plano psicológico emocional de la persona. Lo cual me formé como homeópata y seguí siempre buscando más herramientas, sobre todo el plano emocional. Yo ya había empezado a meditar, trabajar sobre la respiración, la energía, y empecé como a ver a la persona en su totalidad, en su integridad, no como una enfermedad, sino como un complejo de cuerpos, ¿sí? El cuerpo emocional, el mental, el energético, el físico, por supuesto, el espiritual, álmico, y ahí empecé a hacer mi medicina a mi manera. Y por supuesto que en estos 20 años fui estudiando y capacitándome con distintas disciplinas porque a mí me generaba curiosidad, como desde la bioneuroemoción, la fui astróloga, las flores, bueno, enneagrama, calendario maya, neurociencia en general, como para poder seguir entendiendo el funcionamiento del cuerpo físico
integrando ahí los distintos cuerpos, y ahí es donde yo terminé llegando a la conclusión de que teníamos 7 cuerpos, que era importante conocerlos y equilibrarlos para tener un bienestar general, ¿no? Y bueno, y en mi camino fue trabajando también sobre el amor como medicina, entendiendo que cuando uno escucha, acompaña, valida a lo que la persona siente y buscando la sanación del equilibrio de ese cuerpo emocional, ese cuerpo mental, el cuerpo energético simplemente se va equilibrando y el físico se sana. Claro. Entonces, ahí empecé a entender que cada uno tiene el poder de la autosanación, que tenemos la farmacia interna, capaz de producir nuestra propia medicina para sanar aquello que nos está pasando, que no es nada más que la consecuencia del desequilibrio del cuerpo emocional, afectando al cuerpo energético y por ende al cuerpo físico. Ahora te voy a preguntar sobre esos 7, ¿cómo dijiste que se llaman? Las 7... 7 cuerpos. Los 7 cuerpos. Pero te quiero ir hacia atrás. ¿Qué descubriste en los chicos? ¿De qué se enfermaban los chicos? ¿Qué veías? ¿Qué era lo que más te llamaba la atención? Con los niños lo que más se suele ver, sobre todo en internaciones, ¿no? Es mucho tema respiratorio, de broncoespasmos, bronquitis, a nivel intestinal, a nivel piel, situaciones de brotes en la piel. Que charlando con los niños, hay una pregunta que a mí me gusta mucho hacer, tanto niños como grandes, es ese síntoma que te está pasando, ¿qué te genera emocionalmente? Y la respuesta de cuál es esa emoción es la que a mí me permite trabajar más en profundidad para poder entender qué hay ahí atrás de esa emoción en el ¿No es al cuerpo revés, mental. Tete? ¿No es al revés? ¿No es decir, tengo esta emoción, por eso me pasa lo que me pasa? Claro, exactamente. Pero muchas veces uno no sabe por qué me enfermé. Mucha gente llega y me dice, no sé, me duele la cintura. Ok, perfecto. ¿Y qué pasó? No tengo ni idea, te dice. Entonces, ok, le digo, bueno, ¿y qué te genera emocionalmente el dolor de la cintura? Y por ahí te dice, y me da bronca porque no me puedo mover. Ok, bronca. Entonces voy más atrás. ¿Qué situación de tu vida te está generando bronca y no te permite avanzar? Y ahí empieza a verse de a poquito la raíz emocional y psicológica de la enfermedad. Y ya el hecho de poner conciencia, la enfermedad comienza a sanarse. Porque la enfermedad simplemente quiere mostrarte de que hay algo emocional que te está generando un desequilibrio, algo que no está resuelto. ¿Sí? ¿Ahí hay puntos en común con el psicoanálisis o no? Está todo de la mano. Yo creo que son todas herramientas que buscan como el mismo fin. Yo trato de unir varias herramientas que a mí me dan como mucha claridad para poder como desenredar ese nudo que es multifactorial. Ese nudo suele tener temas de alimentación, temas emocionales, temas sociales, psicológicos. Somos un conjunto de cuerpos que permiten que uno vibre una determinada frecuencia y eso hace que creamos salud o creamos enfermedad. Qué y cuando uno va interesante. conociendo los cuerpos, por lo menos al tener conocimiento, te permite ser como el propio médico de tu salud. Claro, claro. Qué interesante. Me gustan mucho las nuevas generaciones de médicos. Vos sos una doctora ahora devenida en todo lo que nos contaste, pero en la prevención, ¿no? O sea, antes me da toda la sensación de que se llegaba enfermo y ahora una ola enorme de médicos y de gente que como vos trabaja
en base a la salud y todo de las personas que trabajan en la prevención. ¿Cómo prevenir las enfermedades? ¿Qué nos podés decir de eso? Qué interesante. Lo que estás diciendo es súper importante, porque lamentablemente la medicina, de hecho en las universidades, todavía está como atrasado, me parece, el plan de educación, porque todavía educan para sanar, Claro, no para crear salud. Y está avanzando, por suerte, algunas universidades ya tienen, por ejemplo, la especialidad que se llama medicina del estilo de vida, que es empezar a tomar conciencia los hábitos necesarios para crear salud. ¿Sí? Recién ahora se está teniendo en cuenta mucho el tema de la medicina de la longevidad, del estilo de vida, que ya está demostrando científicamente cómo cambiando determinados hábitos uno tiene mejor salud y vive más años. esa es la Pero bueno, generación Silver, viste que ahora hay toda una movida con eso. sí, y que todo el bienestar es una tendencia, no una moda, es una tendencia. Claro. Cada vez hay más conciencia de la alimentación, de la importancia de la actividad física, del sueño, del contacto con la naturaleza, de estar descalzos, de la conexión con el mismo sol, ¿no? De los vínculos, tener vínculos sanos, de meditar, respirar. Ya la ciencia está demostrando todos estos beneficios. Antes era más una corriente hippie, por así decirlo. Claro, Y ahora ya hay pruebas. Entonces, ya hoy en día hay hospitales donde antes de una cirugía hacen una meditación o respiran, porque ya se dieron cuenta realmente cómo afecta un paciente que esté estresado antes de una cirugía, que esté relajado. Ya saben cómo va a ser la cirugía. Entonces, de a poquito va entrando la medicina holística a la medicina tradicional. Lo que pasa, Macu, que no nos olvidemos que no quiero entrar mucho en detalle, pero hay todo un mundo de los laboratorios claro, que no nos quieren sanos. está clarísimo. Entonces, no se promueve tanto la prevención, porque cuando uno está bien con uno mismo, estás en bienestar, dejas de consumir comida chatarra, dejas Claro, de enfermarte y no consumís remedios, estás tan feliz que cada vez necesitas menos. exacto. Y estamos en una sociedad donde el sistema quiere que consuma. Así que, pero por suerte yo lo que veo que sí, la tendencia es hacia una conciencia de bienestar, a la conexión desde otro lugar, con la naturaleza, a una buena alimentación, a hacer actividad física. Como todo, hay extremos que no están buenos, como todo también hay sobreinformación que también está errada, pero hay más conciencia, la conciencia de hacernos como soberanos y dueños de nuestro bienestar, ¿no? Físico, emocional, psicológico, espiritual. Me decía el otro día un médico, cardiólogo, intervencionista, el mejor de Argentina, se llama Oscar Méndez, trabaja en Favaloro, de hecho es el jefe de Favaloro, de Favaloro, uno de los directores. Me decía, dejemos de hablar de la gordura como algo que no es. La gordura es enfermedad, hay que adelgazar, hay que tratar de estar mejor físicamente. Y eso Totalmente. habla de mejor comida, de no alcohol, de qué sé yo, de actividad física, ¿no? Un poco todo eso tiene que ver con reducir la obesidad. Exactamente, bueno, de hecho la obesidad, en el fondo de la obesidad, es una insatisfacción, ¿no? Donde no hay una felicidad. Entonces, deposito mi felicidad o mi necesidad de sentir placer y un poco de bienestar en la comida que me genera dopamina en el cuerpo. Claro. Entonces, un tema de obesidad, hay que trabajar primero en la parte emocional, emocional y psicológica, además de la alimentación, ¿no? Porque es amor propio.
el cuerpo físico. O normalmente alguien con obesidad se lo trabaja directamente con una dieta restrictiva y no se lo acompaña. Bueno, por suerte cada vez hay más lugares donde hacen acompañamiento psicológico, porque es necesario entender la importancia de un cuerpo sano. Sí, porque la obesidad te trae diabetes, te trae colesterol alto, hipertensión, te trae un montón de problemas de salud. Tal cual. Pero bueno, hoy en día sí se está abordando más el tema del peso, no desde el lado estético, sino desde el lado de la salud. Ahí te quiero preguntar 2 o 3 cosas que te especializaste, como la homeopatía y también una práctica que haces, que es la meditación. ¿Qué beneficios Sí. tienen ambas? La homeopatía es una medicina natural que permite equilibrar el cuerpo emocional, sobre todo, ¿sí? Alguien que, no sé, te pongo un ejemplo, que está en un estado de estrés crónico por determinados sistemas de creencias, por eso hay que trabajar en todos los cuerpos, ayuda a flexibilizar y ver más en perspectiva la situación que está atravesando, para poder bajar ¿Y eso que el es a nivel través de de estrés. gotitas? ¿Qué es lo que se les da? Sí, la homeopatía está hecha a base de plantas, de animales y minerales. Es una técnica alemana del Cuando 1800, decís o sea, animales, hace ¿qué tipo de mucho. animales? Y de todo tipo, desde el veneno de una víbora hasta Ah, una abeja, una araña, pueden ser como distintas sustancias. Por supuesto que no tiene ninguna sustancia sí, que concreta, haga ¿no? mal. Claro, la homeopatía es toda energía, ¿Qué dijiste? no es Plantas, que hay un animales virus. y ¿qué más? ¿Cómo? Dijiste plantas, animales Y minerales, y minerales. así es, como el calcio, por ejemplo. Para, Y de una persona estresada, entonces, qué se le da, por ejemplo? Pero lo que pasa es que la entrevista de la homeopatía se saca como un perfil psicológico emocional de la persona, Ah, que se le pregunta desde antes de la concepción, porque por supuesto que en el embarazo de la mamá, todo lo que vivió la madre en el embarazo le afecta al bebé al inconsciente directo. La forma del parto, cómo fue sus primeros años, el contexto que vivió familiar, se hace toda una historia personal, por eso las consultas suelen ser muy largas, al principio son como de 2 horas, y ahí se evalúa, según el perfil de la persona, cuál es la medicina que le corresponde. claro. No es como la alopatía, que para todos los que tienen la presión alta se le da un remedio, para todos los que tienen acidez, otro remedio. No, acá cada remedio va acorde a la personalidad, ¿sí? A la historia, por eso es muy artesanal la homeopatía, Claro, es compleja, total. Y hermosa con, también. sí, ahora, lo que pasa es que uno, por ejemplo, desde la ignorancia, te digo, Teresita, pero cuando tomás esas pastillitas, alguna vez hemos tomado, es como que no notás cambios, o sea, por ahí capaz que, viste, uno quiere cambios rápidos, no sé cómo es, ¿entendés? Me ha Sí, sí, la pasado, he no sé, escuchado. de ir entusiasmado a buscar las bolitas esas y Globulitos. después, claro, y después no tener ese resultado, ¿entendés? Que uno espera. Claramente hay que trabajar la ansiedad. No, bueno, ni hablar, ni hablar. No, lo que pasa es que lo que decís es muy real. La gente está acostumbrada a la medicina alopática, que toma un remedio y chau, desaparece el síntoma. Claro, claro. En la homeopatía, como la sanación es más profunda, primero se sana el cuerpo emocional, el cuerpo mental, y después se sana el cuerpo físico como consecuencia. Entonces, el proceso es un poco más lento y los cambios son pequeños. Siempre digo, muchos cambios pequeños hacen al gran cambio. Pero es progresivo y a la vez
siempre va acompañado del compromiso de la persona a cambiar hábitos. Porque como siempre digo, no sirve de nada que yo te doy homeopatía, te estoy dando un bastón para que puedas caminar, pero vos te quedás parado. Claro. La persona en cualquier tratamiento, cualquiera, sea alopático, homeopático, cualquiera, tiene que ser protagonista de su sanación. Si no, no sirve. Si no, no se sana. Qué interesante. Perdón, entre paréntesis te tengo que acompañar, porque no sé si va a querer ir solo, si no lo incentivo, a uno de mis hijos, al más chico, que ha hecho un cambio muy, muy interesante en su vida, ¿no? Ahora ha empezado a correr, antes estaba un poquito más gordito y ahora encontró muchas motivaciones. Y bueno, me parece que es un gran momento para hablar con alguien como vos que lo pueda guiar en todo aspecto, ¿no? Sí, me encanta trabajar sobre procesos personales, acompañar a hacer un cambio de perspectiva y de mirada a la vida, porque realmente Exacto. considero que la vida es muy hermosa, que uno es el protagonista y el creador de su película, y uno tiene que elegir de qué género va a ser la película. Y uno es el protagonista, el guionista, el que elige el escenario, Claro. y eso hay que ser consciente de que es real. Aprovecho que te hice este comentario de mi hijo, que es casi una consulta. ¿Cómo atendés? ¿Cómo te encuentra la gente? ¿Cómo es? ¿Cuántas veces Bien, decís pacientes? No sé, supongo que sí. sí. ¿Cómo haces? Mira, atiendo presencial y online. Presencial, por ahora estoy en Benavides, y Uh-huh. online, bueno, a través de cualquier dispositivo. Las consultas, la primera suelen ser de 2 horas porque, como te decía, es una consulta larga, donde pregunto desde el embarazo hasta hoy, y después hago controles, y los controles va a depender de la necesidad de cada persona. Hay personas que veo todas las semanas, hay personas que veo cada 15 días, y hay personas que veo cada un mes, o cuando lo sientan. Salvo que tenga una enfermedad puntual que yo necesite verlo para seguir control. Pero voy evaluando según la necesidad de la persona. Claro. Lo mismo con el tratamiento. Te hago una pregunta. Hace un rato hablaste de ansiedad, me sentí totalmente identificado. ¿Por qué te ve la gente? ¿Cuáles son los problemas que tiene la gente en general? Bien, hoy en día el 50% de mi consultorio son temas de salud físico y el 50% son crisis existenciales. Mucha gente queriendo hacer como cambios de estilo de vida, busca de propósito, busca de la felicidad, que están queriendo dar un vuelco en sus vidas y no saben cómo hacerlo. Entonces, ese tipo de pacientes los acompaño primero a conectar con lo que les hace feliz, con las cosas que realmente sienten y quieren, y empezar como a crear posibilidades. Y vamos ahí como trabajando en la creencia de que se puede crear la propia realidad, de que hay opciones, y vamos trabajando hasta manifestarlo. Y después están los pacientes que vienen por temas de salud, ¿sí? Por algún tema de salud puntual, pero bueno, que igual la salud la abordo desde el plano emocional y psicológico. Entonces igual trabajamos sobre lo que está viviendo, lo que está pasando, cosas que haya que cambiar. Sería como 2 estilos de pacientes, o sea, 2 estilos de consultas distintas, ¿no? Pero bueno, cada vez más me consultan por temas de sentido de vida, que yo amo trabajar sobre la felicidad, porque creo en la felicidad, soy feliz porque decidí ser feliz, y supe cómo se hace. Y yo comparto mi fórmula, no sé si funciona para todos, pero bueno, trato de compartirla. Y la enfermedad, lo mismo, ¿no? Trabajando más la parte emocional y psicológica y creando hábitos, pequeños hábitos sostenibles para poder generar un cambio interno para esa sanación.
Tete, el otro día conversaba con mi hijo más chico, que lo tengo mucho viviendo acá conmigo porque trabaja acá cerca, y le conté, me preguntó cómo había conocido a su mamá. Yo estoy separado. Mm, Entonces le dije que habían sido una serie de desencuentros con otras personas y que justo me encontré con ella en todo en una sucesión de horas, ¿no? O sea que yo iba a hermoso. un lugar, pero en realidad terminé yendo a otro. Mm. Entonces, yo me parece haberte escuchado alguna vez decir que, que vos observabas esas cosas y que querías saber por qué te pasaban esas cosas o por qué te ocurren. Lo dijiste en algo personal conmigo cuando nos conocimos. Dijiste, bueno, yo quería saber por qué me habían puesto esta situación acá. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo ves todo ese proceso de la vida y de las casualidades y de los encuentros? Qué linda pregunta. Eh, Mira, yo hace muchos años que aprendí a confiar en mi alma. Por un lado tenemos nuestra cabeza, que es el ego, que está todo nuestro sistema de creencias, que está completamente dominado por el miedo, ¿sí? Y cuando yo entendí, observé eso, era muy chiquita, tenía 26 años, fue cuando decidí ser feliz. Y para ser feliz tenía que dejar de escuchar mi cabeza y empezar a escuchar mi corazón. Y mi corazón muchas veces decía cosas que la cabeza no coincidía y me decía, no, estás loca, qué miedo, qué vas a hacer, que fue mi primera crisis cuando decidí no ejercer la medicina tradicional. Y ahí empecé a confiar en lo que sentía y bajar el volumen de la cabeza, del ego, que siempre me decía miedo, 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 incertidumbre, y empecé a confiar en mi corazón, que me latía fuerte, y confié en la vida y confié en mi alma, iba a tener las herramientas para poder enfrentar lo que la vida me ponga enfrente, y llegué a una conclusión, a una frase que me armé, que es, dice, agradezco los desafíos que me trae la vida, porque son experiencias elegidas por mi alma para mi evolución. Uh -huh. Entonces, con esa frase aprendí a recibir lo que la vida me trae con mucha alegría y con amor, incluso lo difícil. Que tal vez lo difícil en ese momento no entiendo para qué, Claro. pero confío que tiene un para qué. Y cuando pasa la tormenta y pude ser resiliente y aprender, agradezco. Agradezco lo vivido y digo que mi alma necesitaba esta experiencia para evolucionar y aprender. Entonces, no resisto con la vida, la agradezco, la disfruto. Y a la vez, confiando en la vida, confiando en mi alma, solté el control. La gente va con mucho control, ¿no? Por el miedo. Yo era muy controladora. Y el soltar en control te permite disfrutar y agradecer y vivir el presente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y la última es algo que quedó pendiente, que yo te había preguntado sobre la meditación. ¿Qué encontrás en la meditación? De todo. La meditación, que hay distintos tipos de meditaciones, ¿no? La meditación es una experiencia que te permite volver a vos. ¿Sí? La meditación te permite apagar el ruido afuera para subir el volumen justamente de tu alma. Y eso en el cuerpo, químicamente, le genera sanación porque eleva la endorfina, la serotonina, la oxitocina. A nivel físico-químico genera cambios de bienestar. Y esa meditación, además, es un mundo enorme, ¿no? Porque hay meditaciones pasivas y activas. Pasivas son para callar la mente, entonces son meditaciones por ahí sin alguien que te guíe, que sea una música o en silencio, son para poner la mente en blanco.
¿no? Y eso apaga el ruido y baja el estrés. Es una técnica milenaria, y si uno arranca con 5 minutos, 10 minutos, y vas aumentando progresivamente, tenés el beneficio como si hubieras descansado tal vez 2 horas y fueron 5 minutos, lo que le genera al cuerpo. Y después las meditaciones activas, que son meditaciones donde alguien te guía, te va guiando con, ya sea para que visualices algo, para que sientas algo en el cuerpo, y está lleno. En YouTube puedes encontrar meditaciones para lo que quieran, en Spotify lo mismo, de los temas que quieras, con la música que quieras, y realmente es una herramienta gratuita, te la tenés en tu teléfono y la puedes hacer en cualquier parte. Claro. Estás tomando un colectivo o tenés 15 minutos de viaje, medita. Tenés una reunión que es difícil, estresante, 5 minutos antes, medita. No puedes dormir antes de irte a dormir, medita. Y por supuesto que hoy la meditación va mucho de la mano con la respiración también, ¿no? Que la respiración es otra herramienta importante. Claro. ¿En qué andás? Porque el año pasado fui a algo que hicieron, un encuentro que hicieron vos y un grupo de personas, muy lindo ahí en Parque Norte, y querías, supongo que con el éxito que tuvo, ya estarán preparando este año desde hace rato. Sí, siempre tenemos un montón de proyectos bajo el ala. Claro. Sí, el año pasado y el anteaño pasado hicimos el Wellness Fest, que fue un festival de bienestar con un montón de exponentes, muy lindo, que compartimos herramientas de bienestar, y este año lo pasamos para el año que viene por un tema de presupuestos y de tiempos, así que nos falta definir la fecha, y mientras tanto estamos ahí creando otros proyectos, todos relacionados con el bienestar. Mira, recién hablaba con una persona del dueño de Alos, el Alejandro, es un restaurante ahí en San Isidro, y decíamos que nos tiene que acompañar a Argentina, ¿no? Porque probablemente tu Wellness Fest necesitaba apoyo publicitario, y eso como todo, como mi programa de radio, etcétera. Si el país no avanza, los proyectos se van a demorar. Sí, totalmente. Fue como un poco por ahí, ¿no? Además teníamos una estructura muy grande. Claro. Vos tenés que alquilar el lugar, ya con eso ya es impresionante. No, es un costo altísimo, pero bueno, nosotros también lo que nos pasó es que creamos el wellness desde un lugar del juego, del disfrute, de la alegría, del amor, y este año se empezó a generar como muy denso, con preocupaciones, como pesado, y dijimos, no está la Argentina para sostener nuestra energía de alegría. Y cuando algo no fluye... Fue lo emocional lo que las paró. ¿Eh? Fue lo emocional lo que paró el proyecto, lo emocional de ustedes. No, yo creo que lo que paró fue la frecuencia. Empezar a darnos cuenta que nosotros vibramos una frecuencia de hacer las cosas con alegría, con entusiasmo, con juego, con amor, porque por supuesto que es un festival que en ningún momento la idea es la economía, es simplemente de corazón y de propósito entregar herramientas, jugando. Y en cuanto este año empezó a ser una preocupación y un esfuerzo, y ahí dijimos, no, nosotros ya no estamos más para hacer cosas que nos genere preocupación y estrés. Sería incoherente con el mensaje del wellness. Tal cual. Totalmente, así clarísimo. Tete, gracias. Contale a la gente en Instagram dónde te encuentra. Mi Instagram es tete_dedín, como dedo, con Y. Ahí me van a encontrar en Instagram. Siempre un placer hablar con vos. Te mando un beso y te voy a estar llamando por lo de Pedro. Lo tengo que convencer, viste que como todo chico joven tiene que mostrar querer. su predisposición. Sí, claro que sí, tiene que querer.
exacto. Así que bueno, gracias Macu, gracias por la invitación. Un placer y te felicito. Siempre es muy, muy lindo conversar con vos. Gracias Macu. Mando un beso Adiós. grande. Un beso, adiós. Chao, Bueno, chao. ahí estaba, la doctora Teresita Dedín, Tete Dedín, es increíble la paz que transmite y la magia que tiene todo su arte de sanar. Así que véanla.